Nuevamente tengo el gusto de estar con ustedes compartiendo nuestra parashá, la parashá de esta semana, Parashat Shavua. Y esto es como en otras oportunidades, de tomar una idea del texto que por supuesto siempre tiene 1.000.000 y es maravilloso explorarlas todas, pero vamos a tomar una de ellas. Dios indica a Moshe que quiere construir un santuario, y para construir un santuario podría llamarse, Mikdash, la parashá, podría llamarse, Knesset, podría llamarse de muchas maneras. Sin embargo, la parashá se llama Trumá. Trumá en ivrit significa aporte. Y si bien la intención es construir un santuario, los redactores del texto podrían haber elegido cualquier otra denominación que tenga que ver con el concepto de tabernáculo, con el concepto de sinagoga, con el concepto de centro en el cual el pueblo se pueda congregar. Sin embargo, lo llama Trumá, del Itrom, que significa aportar. Y inmediatamente, luego del comienzo del texto, Dios le dice a Moshe, solicita al pueblo de Israel que cada uno haga su aporte, y el texto en hebreo dice, Asher idvenu livo. Idvenu livo significa del concepto nedavá, del concepto un aporte que el corazón del que va a dar lo empuje a entregar aquella cantidad o aquel aporte que realmente su corazón se lo indique, que su espíritu acuerde con él. Y muchos se ponen a pensar respecto de este tema cuando van a analizar el texto, muchos de los sabios, donde dicen, ¿por qué no hay un aporte fijo? ¿Por qué no dice que den tanto? ¿Por qué no hay una orden de lo que tienen que poner? ¿Por qué el texto habla de lo que pueda brindar su corazón? Y hay estudiosos que cuando responden a esta pregunta dicen, porque de la única manera en que se puede construir una comunidad, que se puede construir un lugar donde el pueblo pueda congregarse para sentirse cada uno que no está solo, que son parte de un minyan, que son parte de un grupo que están rezándole al mismo Dios, que no están solos en la experiencia de la tefilá, sino que están acompañados con sus iguales, con los que son sus partners en la experiencia espiritual, en la experiencia de la búsqueda de la tierra prometida, en el derrotero de los 40 años que por supuesto van a terminar estando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. O sea, todo ese sentimiento de estar todos juntos, cuando se va a construir un santuario que los va a contener, ese santuario tiene que estar construido a partir de la voluntad del corazón. Nunca un proyecto donde el aporte es obligatorio, salvo que el proyecto es un proyecto comercial, donde uno tiene la obligación de colocar determinada cantidad en el proyecto de la inversión. Cuando el proyecto es un proyecto del alma, es un proyecto que tiene que ver de que todos vamos juntos porque así lo elegimos, porque así lo deseamos al mismo lado, tiene que haber una cuestión volitiva, tiene que haber una cuestión de voluntad del alma de poder dar y de poder entregar. No por casualidad, el texto después dice que cuando el pueblo tenga voluntad en su corazón y entregue, y se pueda construir ese santuario, Dios va a residir en el corazón de ellos. Alguna vez mencionamos esto ya, sino que no es el santuario lo que Dios necesita, sino que el pueblo pueda decir, yo quiero dar, yo quiero ser parte de esto, yo quiero construir mi comunidad, yo quiero dar un santuario a mi Dios, no porque lo necesita, porque Dios está en todos lados, sino porque cuando me encuentre con Dios no quiero estar solo rezándole a Dios. Yo puedo rezar solo a Dios, pero quiero rezar en congregación, en comunidad. Quiero que todos cantemos el Ejadodí. Quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis amigos, quiero estar con mis compañeros en la comunidad. Quiero que estemos todos juntos. Y para que ese ambiente que yo necesito y deseo se pueda concretar, yo tengo que tener la voluntad de dar, la voluntad de entregar. Y cuando estoy contento porque di, y no me lamento porque me agarraron y tuve que donar, sino que estoy contento con lo que di, la comunidad se vuelve mucho más digna, la comunidad se vuelve mucho más meritoria para quienes la supieron construir. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno aporte en función de lo que su corazón le indica. A mí me parece que es un aprendizaje muy importante, sobre todo en tiempos donde es tan duro para las instituciones construir o simplemente sostener
los proyectos comunitarios que nuestros padres y abuelos supieron construirnos para nosotros. Shabbat Shalom para todos.